Noticias, edición central, sea bienvenido para revisar noticias legislativas que ha marcado esta jornada día jueves 15 de noviembre, un repaso también de lo que ha sido el último trabajo de las comisiones, la sala de sesiones y mucho más. Estos son los titulares de hoy. Despachan a Comisión de Hacienda proyecto que obliga a cotizar a los trabajadores independientes. Comisión de Economía se traslada a la región de Arica y Parinacota para conocer crecimiento productivo y económico por parte del sector público y privado. La Comisión de Agricultura y Especial de Recursos Hídricos analizaron el manejo y uso de agua por parte de regantes y juntas de vigilancia. Y comenzamos con la revisión de las noticias, en este caso de la sala de sesiones, que en su última sesión ordinaria aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto sobre regulación de las libertades condicionales. ¿Cómo quedó esta iniciativa? Lo revisamos en el siguiente informe. La Sala del Senado, por 21 votos a favor y 18 en contra, respaldó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias surgidas entre ambas cámaras sobre el proyecto que regula el beneficio de las libertades condicionales. Durante la discusión, diversos senadores dejaron constancia de sus dudas de constitucionalidad, en especial en lo relativo a las normas que afectan a los condenados por delito de lesa humanidad. El proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Pedro Araya y Felipe Arboe y de los exlegisladores Alberto Espina y Hernán Larraín tiene por objetivo regular el beneficio de la libertad condicional, a la que podrán acceder las personas que, estando privadas de libertad, cumplan determinados requisitos y muestren un real avance del proceso de la reinserción social. Estamos ante un proyecto de ley muy importante que actualiza una normativa que ha generado una gran controversia en nuestro país. La Comisión Mixta, salvo en un artículo en particular, alcanzó grandes consensos en un número significativo de materias que dan respuesta a las inquietudes y cuestionamientos que en los últimos años se han formulado a la forma en que se cumplen las penas privativas de libertad en nuestro país. Por estas razones, la comisión que tengo el honor de presidir propone la aprobación de este proyecto de ley como forma y modo de superar las discrepancias que habían surgido entre ambas cámaras. Creo que con esto es para hacer un artículo, un proyecto en una determinada parte aún más humillante, porque exige que conste su arrepentimiento, pero no de cualquier manera, sino que mediante una declaración pública donde condene su propia conducta por el mal causado a las víctimas y familiares. Se les exige a personas de edad avanzada, en algunos casos con serios problemas mentales, producto de su avanzada edad, Alzheimer, problemas de cáncer, que admitan algo que ni siquiera recuerdan. El proyecto reformula los requisitos que habilitan a una persona condenada a una pena privativa de libertad de más de 1 año de duración para postular al beneficio de libertad condicional, cumpliendo la mitad de la suma de todas las penas impuestas, conducta calificada como muy buena en los 4 bimestres anteriores y contar con un informe favorable de reinserción social. Para los senadores Isabel Allende y Juan Pablo Letelier, los requisitos que se establecen en esta ley son razonables y busca que exista un fin reparatorio y una colaboración sustancial. Debo decir en lo personal que más que el arrepentimiento, a mí me parece extraordinariamente importante que colabore eficazmente con la justicia. Además, me parece interesante destacar que el tratamiento especial para mujeres embarazadas o madres de niños de 3 años que hayan sido condenadas por delitos graves se pueda proceder a su libertad condicional con la mitad de la condena, en vez de los 2/3 que era exigido antes. Por último, era necesario que se le exija a quienes gocen de estos beneficios, y repito la palabra beneficios y no derechos, un comportamiento que sea seguido por un delegado de la Gendarmería para asegurar que haya ese proceso de resocialización. ¿Es esto poco humanitario? Discúlpenme. Discúlpenme. La discusión de las escalas de pena es algo que debemos debatir. Pero entiendo que hay ciertos bienes públicos, ciertos bienes sociales que son más apreciados que otros. La vida debería ser la más preciada y no las cosas. A veces nuestro ordenamiento jurídico sale más caro robarse algo que matar a alguien.
Para el senador Francisco Chaguán, el proyecto original tenía una orientación distinta. Por ejemplo, la libertad condicional será ahora un beneficio y no un derecho, como se interpretó por parte de la Corte Suprema. Además, se introducen otros requisitos, especialmente en el caso de autores de delito de lesa humanidad, que según el legislador caen en vicios de constitucionalidad. Aplicar al penado las nuevas reglas, no solamente agrava las condiciones de privación de libertad, sino que las hacen imposible de obtener, aun cuando hubiese cumplido todas y cada una de las exigencias, máxime que él se considera inocente de los hechos sobre los cuales se base su condena. Por estas consideraciones y considerando que el informe de esta comisión mixta no contiene mayorías distintas, vengo a rechazarlo, reiterando mi reserva de constitucionalidad respecto al artículo 3º bis. La iniciativa incorpora entre los condenados que solo podrán postular a esta libertad condicional una vez que hayan cumplido 2/3 de la pena, a quienes lo hayan sido por delitos tales como femicidio, violación de personas mayores de 14 años. La solicitud de libertad condicional será conocida por una comisión de libertad condicional que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva durante los primeros 15 días del mes de abril y también en octubre, previo informe de Gendarmería de Chile y en el cual se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, entre otras normas. Ahora el texto deberá pasar a la sala de la Cámara Baja antes de quedar en condiciones de su trámite a promulgación como ley de la República. Seguimos revisando otras informaciones. La Comisión de Trabajo despachó a la instancia de Hacienda el proyecto sobre incorporar a los trabajadores independientes a los regímenes de previsión social, puedan así cotizar. Más detalles de qué se trata esta iniciativa legal lo revisamos en el siguiente informe. Con la finalidad de incluir al sistema previsional a los casi 650.000 trabajadores independientes, avanza el proyecto de ley que de manera gradual los obligará a cotizar siempre y cuando emitan boletas de honorarios por un monto equivalente a 4 sueldos mínimos o más, es decir, por 1.380.000 pesos. La iniciativa apunta a otorgar cobertura de previsión y salud, dado que a partir de 2019 los trabajadores independientes deberán cotizar el 10% sobre una base del 80% de la renta bruta de todo el año. Gradualmente la retención llegará al 17% para dar la cobertura necesaria. Tiene la gracia de partir cubriendo todo lo que tiene que ver con salud laboral, con accidentes, ley de accidentes de trabajo, la ley sana para que pueda aplicarse en un futuro cercano los beneficios de esa lacuna y deja en último orden de prelación las pensiones. Además de tener que cumplir con la renta señalada, los nuevos cotizantes deberán tener menos de 55 años en el caso de los hombres y 50 en el caso de las mujeres, cumplidos al 1 de enero de 2012. Se busca también entregar una cobertura de salud de la manera lo más justa posible y sin amarrar a una ISAPRE en particular al trabajador. El pago que se hace, como aquí se garantiza la cobertura para el año que viene, eso no implica que, por ejemplo, en el caso de una institución privada de salud, entre ISAPRE, se le va a pagar el año completo, porque puede ser que la persona decida cambiarse a FONASA, por ejemplo, durante el año. Según los cálculos del Ministerio del Trabajo, más de 189.000 trabajadores independientes se desempeñan en organismos públicos y el resto en el sector privado. El proyecto fue aprobado en particular por la Comisión de Trabajo del Senado y ahora será el turno de Hacienda para hacer una revisión previa al despacho. De cara a la reforma previsional se espera poder abordar otros aspectos de seguridad social, como las cargas de los trabajadores y la protección ante accidentes laborales. Vamos a revisar también el trabajo de la última Comisión de Defensa del Senado que revisó algunos acuerdos internacionales respecto a aspectos del área química y el control también de armas. Revisemos qué pasó con esta instancia legislativa que por 5-0 los senadores se mostraron partidarios de implementar la Convención sobre la Prohibición de Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas.
y lo que tiene relación con su destrucción, y la Convención sobre la prohibición de desarrollo, la producción y almacenamiento también de armas bacteriológicas, biológicas y toxinas relevantes de armamento. La Dirección General de Movilización Nacional, el Ministro de Defensa y representantes de Chile ante la sede de Naciones Unidas en Viena se hicieron presentes en la sesión exponiendo los alcances en materia de control de estos tan relevantes elementos, pasando desde la mera buena voluntad actual a la especificación de las atribuciones y detalles. Esto sumado a un marco penal que sería parte del debate en particular luego del paso por la sala del Senado de estos acuerdos internacionales. Pasemos a escuchar reacciones. Se aprobó en general. Cuando iniciamos la discusión en particular, obviamente habrá que tener una discusión más extensa respecto de los tipos penales, los delitos que se van a sancionar respecto a las armas químicas, biológicas, la producción de las mismas, el almacenamiento, la distribución. En esa línea, probablemente la línea de discusión va a ser poder establecer que la legislación nacional que hoy día tenemos en esta materia pueda ser armónica respecto de los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia. Y sin duda los principales puntos de discusión van a ser la tipificación penal de este tipo de delitos. Y por eso quiero valorar la decisión del presidente Piñera y la que seguiría el ministro de Defensa de avanzar en esto, que Chile, ya que suscribió hace muchos años convenciones, dos convenciones, y hay cada una más de 40 años y otra algo más de 20 años, y poder garantizarle al mundo que Chile las armas químicas, biológicas no van a estar presentes. Creo que es una demostración de la actitud que tiene Chile, que tiene este gobierno, por la paz, por la democracia, por la tranquilidad, por la libertad de los ciudadanos. Chile se caracteriza en su política exterior de ser un país muy comprometido en esta materia. Nosotros somos miembros de todos los tratados internacionales relativos a destrucción de armas de destrucción masiva. Nosotros tenemos una política de muchos años y muy conocida que se relaciona a paz y seguridad internacional. Y esto es una muestra clara de eso. Y la Comisión de Agricultura y la Especial de Recursos Hídricos están analizando las diversas temáticas que existen hoy en día respecto al uso del agua, de regantes y las juntas de vigilancia. ¿De qué se trata estas temáticas que están estudiando los legisladores? Lo revisamos a continuación. Nuevamente el correcto manejo de las aguas en Chile y velar por su uso sustentable fue tema de discusión en comisiones. La Comisión de Agricultura en Santiago realizó una jornada de audiencia sobre la reforma al Código de Aguas, donde representantes del Valle de la Aconcagua, Huari y Toconao, entre sus observaciones, indicaron que actualmente existe un desequilibrio de poder entre las juntas de vigilancia y los regantes de un flujo, una diferencia que queda de manifiesto, indicaron, al momento de disputas judiciales al amparo de la ley actual y que queda de manifiesto con los equipos jurídicos de uno y otro lado. Yo voy cumpliendo todo, demando a la Junta de Vigilancia y la Junta de Vigilancia, con la misma plata que yo pago a administración, paga un staff de abogados. Y yo, pequeño, ¿a quién contrato? Al defensor público. Entonces, estoy en desventaja porque el Estado no se mete. Como comité tenemos 3 acciones de agua y la Junta de Vigilancia no los considera para nada. La explicación que a mí me han dado varias veces los presidentes que han estado de turno me han dicho, mire, el Estado a nosotros nos hizo un embalse porque además de eso es aberrante que tenemos un embalse, el embalse Chacrilla, usted debe recordar que se inauguró, sí, pero el agua potable rural no tiene derecho ni a una gota, siendo nosotros como comité dueños de 3 acciones. Una discusión que en la jornada siguiente en Valparaíso tuvo lugar incluso fuera de la sala donde sesionó la Comisión Especial de Recursos Hídricos. La instancia recibió en audiencia al municipio de La Ligua con su experiencia en desalinizadoras públicas y luego representantes de la Junta de Vigilancia de la Laguna del Maule. Este último, un punto donde si bien hay consenso interno sobre la certeza legal que el uso prioritario del agua es para riego y solo secundario para generación, entre otros fines, nuevamente salió a la palestra la disparidad entre dirigentes sobre la capacidad de tomar decisiones que tienen unos sobre otros y poner en un contexto más actual acuerdos de antaño. El año de más sequía, esta Junta de Vigilancia pudo regar. Pudimos establecer estos convenios que se hicieron en forma individual, porque mucha gente al principio no quiso, porque pensaron que también iba a afectar los derechos, pero pudieron funcionar. Nosotros como regantes o como administradores de esta cuenca, lo que queremos es tener
agua y siempre la vamos a proteger. O sea, no se nos puede mirar que nosotros estamos haciendo las cosas mal siempre que existen estos métodos. Que hay que conversar, hay que conversar. Y por eso se llegó a esta mediación. Una es la información que bajan allá en la cuenca a través de la Junta de Vigilancia y otro lo que comentaron o expusieron ellos acá, porque el hecho de que en algún minuto ellos mismos plantearon que las filtraciones desde la Laguna de la Invernada ellos los consideraban como aporte, lo cual eso es una cosa natural de la Laguna de la Invernada, no tiene que la capacidad de embalse que se dice que tiene. En este caso, anda buscando extraer el agua de cualquier porción de la Laguna del Maule y en cualquier época, lo cual sería un contrasentido con respecto al convenio, como lo define el convenio o cómo está redactado el convenio de Riego Endesa de 1947. Introducir algunas modificaciones en el sentido que las grandes generadoras eléctricas puedan compartir, ¿cierto?, los recursos hídricos que tienen embalsados con los regantes en las épocas que se requiere el riego para la actividad agrícola. ¿Es a partir del oficio, perdón, senadora, que se podría ver cuál es el paso siguiente? A partir del oficio y también de conocer la mediación, el texto de la mediación que hizo el senador Galilea en alguna época en que no era senador, porque ahí vienen directrices que nos pueden orientar a explorar estas modificaciones legales. Entre los senadores del Maule al menos quedó la confianza de avanzar en modificaciones que garanticen un doble uso del agua, donde la generación eléctrica y el riego agrícola puedan convivir adecuadamente sumando consideraciones climáticas actuales. Todos queremos generación y todos queremos tener energía eléctrica, obviamente, pero también es cierto que se puede generar y se puede regar. Lo que no se puede hacer es solamente generar sin regar. Y ahí vamos a pedir de que cada vez que se saque agua de un embalse, tiene que ser para generar y a la vez para regar. Y eso vamos a mandar un oficio desde la Comisión de Recursos Hídricos para poder ir avanzando en esa línea y poder dar dos usos al agua que es tan escasa el día de hoy. Y a veces hemos visto situaciones en que el SEC ordena producir energía a partir de la hidroelectricidad en momentos en que el agua no es necesaria para efectos de riego. Entonces estamos viendo cómo poder incorporar un elemento ambiental quizá respecto a las decisiones del SEC en términos de que coincida siempre el uso del agua energética con la de riego. Yo creo que eso sería el tipo de cosas innovadoras que hay que plantear en un momento de escasez. Yo creo que las condiciones ambientales del país y solo mirando la perspectiva ambiental podrían permitir un cambio legal o un convenio al menos entre todas las partes. A mí me encantaría que se llegara a un buen acuerdo en esto para efectivamente lograr esto, que las aguas de la Laguna del Maule y el uso alternativo también de la Laguna de la Invernada estén siempre y tengan como objetivo principal no solo la generación eléctrica, que es necesaria, sino que también el aseguramiento del agua para riego en la región. Mientras la Comisión de Agricultura continúa las audiencias por la reforma al Código de Aguas, desde la instancia de recursos hídricos se ofició a la Coordinadora de Generadoras Eléctricas sobre la validez del acuerdo de 1947 que prioriza las aguas para riego y que, dado el escenario actual, está en peligro por las condicionantes del cambio climático, entre otras, y las cuales es necesario considerar en una futura modificación. Y cambiamos de tema. La Comisión de Economía se trasladó durante esta jornada a la región de Arica y Parinacota para sesionar de diversos temas. Allí los legisladores con autoridades locales, también con la participación de algunos diputados, van a abordar distintas temáticas económicas y sociales de esa región. Incluso tienen como fin abordar junto a organizaciones gremiales y sociales, además de representantes de las comunidades aymara, alcaldes, les decía, y autoridades, con temáticas que preocupan a la ciudadanía. Por ejemplo, temas fronterizos, la ley de incentivos tributarios de zona franca, así como el plan especial Parinacota, que está dentro del plan de zonas extremas, y una reunión con los corredores de propiedades de la zona. Por supuesto, más detalles se los estaremos contando en nuestras próximas ediciones de Senado Noticias. También les tengo una invitación especial, quédese en nuestra sintonía porque ya viene un nuevo capítulo del programa Profundidad de Campos. Aquí le tenemos un pequeño adelanto. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Profundidad de Campos, este jueves con el senador Alejandro García Huidobro, representante de la región de O'Higgins en la Cámara Alta. El desastre en la agricultura por el sistema frontal. El granizo, cómo destruyó cosechas enteras. Todo eso y mucho más aquí en TV Senado
en Profundidad de Campos. Ya lo sabe, quédese en la sintonía del canal del Senado. Por supuesto, los invito a revisar todas nuestras redes sociales que usted ya ve en pantalla. Y en nuestro canal de YouTube puede encontrar más informaciones. TV Senado Chile, suscríbase, es totalmente gratuito. Que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos mañana en la edición AM.